Bueno, bienvenidos a todos y a todas a la materia de Psicología de la Personalidad. Sé que estaban muy ansiosos por conocernos y por entender de qué va un poco la materia, pero bueno, creo que una de las cosas que toca aprender por ahí en todo lo que es la cursada sincrónica es esto, ¿no? En el manejo un poco de la ansiedad, de no estar ahí con el profe, de por ahí no tener ese ida y vuelta a diario o inmediato. Sabemos que cuesta, que están en primer año y que son muchas cosas también nuevas para ustedes, pero nada, se van a ir dando cuenta que la materia fluye, que todo tiene un sentido súper pedagógico, lo pensamos con el resto de los profes bastante, así que nada, para arrancar eso, ¿no? Que entiendo que deben tener un montón de preguntas, de quejas, de cosas, todo para decir, pero les vamos a pedir un poco que nos dejen presentar un poquito la materia, presentarnos a nosotros y después arrancamos con las preguntitas que seguramente son un montón, pero créanme que nada, todo fluye después. Los primeros días con las materias por ahí son un poco complejos hasta que uno le encuentra la vuelta también a entender quién está del otro lado, qué se espera de ustedes y es lógico también. Bueno, mi nombre es Malena, me van a ver en todas las comisiones de personalidad, así que no van a poder zafar de mí. También estoy en el área de asesoramiento académico y tutorías, coordino esa área y el área de inclusión de la universidad. Así que si algo les refiere a esos temas, también seguramente van a estar vinculados conmigo. Me recibí en UDEM como psicóloga, además soy maestra de jardín, ya no ejerzo, pero mi corazoncito en un principio estuvo ahí. Terminé la maestría en comunicación este año, así que ahora solo me queda defender la tesis. Y trabajo en general con deportistas de alto rendimiento desde la terapia cognitiva. Antes hacía clínica de niños, pero ahora me dedico un poco más al consultorio, más específicamente en deporte. Ahí están. Bueno, no los podemos admitir con ningún mail que no sea a la universidad, así que si ustedes tienen algún grupito ahí, entre ustedes, no, eso chequéenlo siempre porque no van a poder ingresar a los Meet si no es con el mail de UDEM. Y eso también un poco tiene que ver con la seguridad de las clases, ¿no? De ustedes, de todo. No podemos tener registro nosotros de un Gmail o saber si es un alumno que está tratando de ingresar a la clase. Perdón, pero justo vi el cartelito ahí. Bueno, esa básicamente es un resumen un poquito de mí. Seba, Steffi, si quiere presentar. Steffi, te cedo la palabra y después cierro yo. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Como decía Male, bueno, creo que van a ir amigándose con la materia. Mi nombre es Estefanía, soy docente en UDEM y también en otra casa de estudios. Soy profesora en enseñanza media y superior, soy psicóloga. La semana pasada terminé mi formación hospitalaria y estoy como becaria en el servicio de trasplante del Hospital Argerich, laburando con lo que es, bueno, las infancias con enfermedades crónicas. Me desempeño desde la corriente, bueno, del psicoanálisis, tanto la que a Male le gusta. No, mentira. Lo más divertido de esto es cuando nos empezamos a pelear entre los profesores, así que tranquilos, aparte de pelearse ustedes con nosotros, nos vamos a pelear entre nosotros y se van a reír un poco más. Sí, total. Me desempeño en el marco teórico del psicoanálisis, pero bueno, también uso otras herramientas, ¿no? De otras corrientes, porque bueno, como van a estar en interdisciplina siempre, tengo, bueno, el laburo para dispositivo hospitalario, como les conté, dispositivo de obra social y también en mi consultorio. Así que una clínica bastante, ecléctica. Bueno, nada, Seba, te dejo ahí la palabra. Bueno. Ahora se van a dar cuenta que son mayoría. Sí, somos patota y además falta Juli todavía. Falta Juli. Bueno, yo también soy psicólogo, egresado de acá de UDEM. Además, soy profesor en educación superior, egresado de UTN. Trabajo hace 15 años en el área de selección de personal, específicamente
como recruiter IT, todo lo que son perfiles de sistemas y tecnología a nivel corporativo. Bueno, soy profe acá en la casa en varias asignaturas, con lo cual hay gente que ya está sintiendo con la cabeza, me ha tenido que soportar en otra ocasión. Así que no pidan cambio de comisión, porque somos todos lo mismo. Claro, esto iba a decir, ni se gasten. Vamos a estar juntos. No van a zafar. No, trabajamos en equipos y somos un equipo, por más que en algunas comisiones esté a cargo Seba y en otras yo, trabajamos en equipo con Steffi y Julia, así que vamos a estar con todos, así que no se preocupen que no sé si es bueno o es malo, pero así funciona. Bueno, y para cerrar, también trabajo en mi consultorio con mis pacientes de forma particular, desde el enfoque psicoanalítico y también a nivel institucional con la institución Fernando Ulloa. Muy bien. Juli no está, ¿no? A Juli seguramente, bueno, la van a conocer. Podemos poner los dos links, el de la mañana y de la noche, en ambas comisiones, que seguro surgen cosas distintas en los dos turnos. Así también la conocen a Julia. Bueno, un poco esto somos nosotros, ya no es como que tenemos cara, perspectiva teórica, y ya por lo menos si sueñan con nosotros, ya saben cómo soñamos. Bueno, la materia es súper linda, chicos. Es una materia que cuando terminen me van a dar la razón y van a decir, wow, qué lindo haber aprendido esto, no por nosotros en sí, sino por los contenidos. Se van a dar cuenta que es como un poco entrar en el campo de la psicología, ¿sí? Esto no tiene más que ver con por ahí las generalidades, como pueden ver en filosofía o incluso en psicogeneral, que son como alejadas de lo que ustedes están esperando ahí, ansiosos, ¿no? Algo, un paciente, una persona, un diagnóstico, herramientas por ahí más que tengan que ver con la labor del psicólogo. Nosotros acá vamos a trabajar durante todo el cuatri el concepto de personalidad. Lo primero por ahí es lo más como conceptual, más como separadito, así como bien de estudio, ¿no? ¿Qué es la constitución? ¿Qué es el temperamento, el carácter? Y todos conceptos así aislados, pero la idea es que ustedes puedan entender y puedan ir armando el concepto de personalidad bien global y que entiendan realmente qué es la personalidad y qué no es la personalidad. Lamentablemente en psicología tenemos nuestros términos totalmente bastardeados por mi amigo, mi tía, el verdulero, ¿no? El sodero. Todos los utilizan, los mal utilizan para nomenclar o para decir alguna cuestión vulgar de una charla de amigos, de café o en la esquina, ¿no? de nuestra casa. Entonces, a veces para entender cuál es el concepto, lo primero que tengo que hacer es como despojarme de todo lo que creo saber de eso. Muchas veces decimos, uy, qué personalidad, tenés mucha personalidad, como si se pudiera cuantificar, y eso se van a dar cuenta que no es así, y que lo que creían ustedes que podíamos ir cambiando de personalidad, o que teníamos mucha o poca, no es tan así. Entonces también es un poco esto, ¿no? Como tratar de no creer que sé algo sobre este concepto, sino que tratar de incorporar, ¿no? De a poquito, pensando que no tengo ni idea, y dejar que, ¿no? Como la bibliografía me vaya sorprendiendo, y a medida que vamos avanzando van a ir entendiendo un poco esto de la complejidad de entender qué es la personalidad, de trabajar con la personalidad. Van a terminar la materia entendiendo cuál es el polo de la patología, es decir, los trastornos de la personalidad, o bueno, vamos a ver diferentes corrientes y van a ver que desde alguna corriente es un trastorno de la personalidad, desde otra corriente por ahí se nomencla distinto, no quiero dar por ahí más nombres para que no se apabullen, pero la idea es esa, ¿no? Es hacer un recorrido desde lo más chiquitito, ¿no? Hasta lo más complejo, que es ver el polo de la patología. Obviamente que ustedes todavía no cursaron psicopato, no la aprobaron, no tienen un montón de conceptos, entonces
sí les vamos a necesitar como este proceso que por ahí algunos querían, y habiliten más contenidos y más cosas y más tareas y más bibliografía, y por qué no lo hacen. Bueno, van a entender que es muy necesario que esos conceptos aislados y chiquitos se incorporen de manera correcta, porque si yo ahora a ustedes les empiezo a hacer preguntas sobre la unidad 1, estoy seguro que la mitad de ustedes va a estar confundido. Entonces, si eso no está bien afianzado, si no llevamos un hilo conductor en la materia, el resto después así se cae, ¿no? Es como, no entendí nada y traigo cosas de mis saberes o de antes o de lo que supongo. Es un concepto complejo, ¿sí? Esto sí quiero que se entienda que es complejo, que van a ver que hay distintos autores que algunos van a decir una cosa, otros otra, otros son mal o parecida, otros no tanto. Vamos a ver varias corrientes, ¿sí? Varias perspectivas teóricas y cómo lo abordan esas perspectivas para que ustedes después digan, bueno, esto es como el todo sobre este concepto, el todo entre comillas, ¿no? Pero la idea es un poco eso, empezar con estos conceptos que son los componentes, como si yo te dijera, bueno, cómo se conforma, ¿no?, una persona, qué es lo que tiene en relación a cómo se muestra, cómo lo vemos. Bueno, tiene un poquito de esto, un poquito de aquello, ¿no? Cómo se arma el cóctel. Después ese cóctel tiene unas características particulares en la niñez, en la adolescencia y después de adulto otra. Entonces fíjense cómo muchas aristas tienen, incluso digo, diagnosticar la personalidad o un trastorno de la personalidad o algo en relación a las características es muy complejo, porque todos estos componentes que estamos viendo aislados, en una persona se ven todos juntos, pegoteados, uno encima del otro, uno atrás del otro, no es tan sencillo de, mirá, este es tu temperamento, mirá, ya viene la constitución biológica. No, por ahí hay cuestiones que sí las vamos a poder desglosar más fácil, que por ahí tienen que ver con la genética o con la epigenética, que nos damos cuenta. Bueno, van a ver que vamos a ir sumando más conceptos, ¿no? Pero, y hay cuestiones que no, que por ahí no vamos a poder ver tan fácil y tan sencillo de dónde vienen o a qué pertenecen. Y es muy importante porque es justamente con lo que vamos a poder contar para trabajar en consultorio, ¿no? Nosotros, viene una persona y esa persona viene con unas características bastante perdurables, duraderas, ¿no? Y como estables, que son con las que contamos nosotros para por ahí generar otras nuevas. Pero bueno, lo que trae es un poco esto, ¿no? Cómo se muestra, todo su recorrido desde la niñez, con los vínculos, ¿no? Vamos a ir viendo después que es esto, es lo heredado, lo adquirido, ¿no? Y estos conceptitos pequeños que estuvimos ya como viendo en la primera unidad. Eva, Steffi, así me tomo un mate porque si no paro de hablar yo. Sí. No, yo lo que quiero agregar, además, es que ustedes se van a encontrar con distintas definiciones de lo que es la personalidad. Y muy probablemente en algún momento ustedes se van a preguntar, bueno, ¿cuál es la definición correcta, no? Lo cierto es que no hay una que sea mejor que otra. Lo importante es que ustedes, la que tomen, lo puedan fundamentar desde ahí. Tefi, ¿vos querés acotar algo? Sí, que me parece también interesante, digo, que los conceptos, la idea es que ustedes puedan pensarlos también como algo espiralado, ¿no? Digo, que lo que vemos al principio después lo puedan ir incorporando y que la realidad es, como decía Male, poder diagnosticar un trastorno límite de la personalidad conlleva como, digo, muchas variables, no solamente una, y que vayan como construyendo, ¿no? Digo, estos conceptos. Si bien hay cosas que son como son, digo, esto que decía, bueno, el carácter es una cosa, la personalidad es una cosa, hay como ciertas cuestiones que digo, a los fines académicos las separamos, pero después la idea es que ustedes vayan haciendo el recorrido y vayan construyendo estos conceptos pensando con lo que vimos anteriormente. Creo que eso también como que a los fines de tener una herramienta que sume de cómo estudiar, ¿no? No piensen que después porque vemos, no sé, ciertas cuestiones categóricas de cómo es un trastorno límite de la personalidad, lo primero no cuenta, ¿no? Digo, es como que todo se va como entramando con lo que vamos laburando. Bueno, la estructura un poco de la materia en sí es estos conceptos aislados
después vamos a empezar a sumarle unos conceptos un poquito más complejos, como la epigenética, la genética, que si los primeros no están bien aceitados, los que siguen, ¿no? Se empiezan como a complicar o a complejizar. Y después vamos a empezar con las distintas corrientes, ¿sí? Las distintas corrientes para entender un poquito, digo, qué dice, no sé, el psicoanálisis de la personalidad, qué dice la terapia cognitiva de la personalidad, cómo se conforma, qué sucede. No hay problema, si quieren apagar no nos dejen solos ahí con todas fotitos, pero si quien no pueda tener la cámara encendida no pasa nada. Está bueno verlos. Para nosotros también es lindo ver quiénes son ustedes, que están ahí atrás de la cámara, así que, pero quien tenga que apagarlo no hay problema, obvio. Estos encuentros no son obligatorios, sí, pero son muy valiosos porque es el único momento que tenemos real de intercambio así, que ustedes van a tener con nosotros para poder preguntarnos, para sacarse las dudas, para entender un poquito cómo va la materia. La idea nuestra es, la materia obviamente tiene un programa y un cronograma fijo, ¿sí? Que no tiene mucho sentido. El programa sí, obviamente está, pero el cronograma no lo pasamos porque no es rígido como la vida misma. Los calendarios académicos van cambiando, no sabemos cuándo es el examen, en qué semana. Entonces, si nosotros les damos un calendario, ustedes después nos van a venir a decir, profesora, pero, y después aparece un jueves feriado, porque ahora movieron, no sé, la muerte de San Martín y de repente feriado toda la semana y nosotros no vamos a habilitarle contenido en un fin de semana largo. O no vamos a habilitar un contenido si vemos que tenemos un encuentro sincrónico y ustedes no entendieron nada de lo que es el concepto de, no sé, temperamento. Hacemos evaluaciones como todo. El docente no hace como, listo, arranca, pone play y termina la cursada con el programa entero. A veces no, a veces no se llega, a veces, con Seba hemos repensado, decir, no, para este tema fue complejo, están teniendo muchas dudas, vamos a dar una semana más para que lo vean. Y obviamente, por ahí leía un mail el otro día, bueno, por ahí sí, la vida es injusta, el que se sabe bárbaro el concepto de temperamento va a decir, ¿por qué? Si todos estos no lo entendieron, yo tengo que... Brian, acá estoy leyendo, lo primero que dije fue que manejemos la ansiedad, se los pido por favor, no me pregunten nada del parcial. Bueno, nada, un poco esto, no es que el orden es pedagógico, de lo menos a lo más grande, no vamos a pedirle ahora que diagnostiquen ni que sepan la parte patológica, vamos a ir habilitando las unidades en base al avance que tengamos semana a semana. Esta semana justamente la pensamos como una semana de repaso de la semana de la unidad 1, que se desglosó en 2, en 2 semanas, porque íbamos a tener el encuentro y ya nos parecía que habilitar un contenido nuevo con más información no iba a estar tan bueno, sino tener estos encuentros solamente con la unidad 1, porque vuelvo, la unidad 2 ya empieza a ser más compleja. Ese es el motivo. Tampoco tenemos un horario fijo, chicos, no somos robots los profes, no es que tengo una alarma los jueves a las 6 de la tarde o los martes a las 10 de la mañana para entrar y habilitar el contenido. Semana a semana vamos habilitando los contenidos, tratamos de respetar el día de la materia para que ustedes se vayan organizando, ¿sí? En general, por ahí los jueves a la noche está habilitado a la mañana, pero no es que hay un horario específico, ¿sí? Que ustedes van a entrar y van a tener. De todas formas, tienen una semana entera para hacer y para leer, para descargarse el material, y nosotros no pedimos, ¿sí?, las actividades en la semana. Nosotros no es que tenemos como requisito que ustedes hagan la actividad en la semana que habilitamos el contenido. La idea de las actividades es que ustedes entiendan a dónde apuntamos nosotros, o sea, qué esperamos de ustedes con ese contenido. Digo, no es que vamos a andar corrigiendo las actividades que ustedes hacen. Ustedes, como son materias asincrónicas, es obligatorio para ustedes tener el 75% de las actividades hechas. Sí, lo que hacemos es hacer un corte en el primer parcial, o sea, una semana antes del primer parcial,
ustedes deberían tener ese 75% de actividades entregadas. Obviamente que la sugerencia es que a medida que avanzan, hagan las actividades, porque después si no se les va a hacer un choclo, cursan 7 materias, 8, inglés y todas las que tratan de meter, después se les hace un lío. Entonces traten de no dejar todo para último momento, pero no vamos a cerrar ni las actividades, ni las unidades, ni nada. El corte lo hacemos una semana antes porque sí hacemos un recuento de quiénes entregaron las actividades y quiénes no. La actividad está aprobada en sí misma cuando está entregada, porque la idea no es que hagan las cosas bien, sino que practiquen. O sea, para nota tienen el examen, la idea es que ustedes practiquen y entiendan un poquito a dónde apuntamos. Estaba tratando de leer, no sé si... las actividades fuera de término, los términos son estos. O sea, las actividades que no se hagan hasta el primer parcial no cuentan. Nosotros con los profes decidimos redondear el examen. Brian, es un cuestionario. Y elegimos redondear un poco la nota, porque a veces, digo, no sé, 6.70 o 6.15, y si ustedes hicieron todas las actividades y por 80 centésimos pueden tener la posibilidad de promocionar una materia o de aprobar, hacemos el recuento de las actividades y redondeamos siempre para arriba. No redondeamos para abajo, sí, pero entiendan que la condición de ustedes es la regularidad de la materia, es entregar las actividades. Eso sí, porque cuenta como regularidad, como si fueran las faltas, ¿no? Es como, che, falté todo el cuatri y aparezco, no se puede rendir libre. Eso es lo que a ustedes les da como, entre comillas, el presentismo. Pero, bueno, hacemos eso. Entonces, sí, se puede promocionar la materia. ¿Qué más? El parcial es un cuestionario, pero bueno, no es solamente multiple choice, sino que van a tener así como parrafitos para entender que, no sé, pone ahí una viñeta clínica o un párrafo corresponde a qué teoría, ¿no? Y dependiendo cómo está escrito, ustedes van a tener que reconocer desde qué perspectiva se está hablando. Las respuestas sí, no son nada para escribir, o sea, no tienen nada para desarrollar, pero no es estrictamente un múltiple choice así, verdadero, falso, opción múltiple, sino que tratamos como de que a ustedes les sirva de cómo aplicar esto que estamos aprendiendo. No sé, voy muy rápido, pero les veo las caras de dale, dame toda la info que... No, algo que me parece importante para que vayan haciendo es que ustedes vayan bajando también el contenido, es decir, digamos, todo lo que sea material para que ustedes puedan descargar, vayan descargándolo. ¿Por qué? Porque una vez que llegamos al final del recorrido se cierra el aula y aquellos que de pronto, por algún motivo, alguna razón, van a examen final y lo postergan, no van a poder disponer del material para poder prepararse. ¿Ok? Sí, eso es fundamental, sobre todo para quienes tengan quienes tengan que rendir final. Los finales se abren por ahí en aulas vacías, puede pasar eso, a veces los matriculan en el aula de siempre, pero a veces no, entonces tengan guardado el material, porque además después les va a servir, o sea, en otras materias les va a servir el material y los resúmenes y las fichas. Por ahí es un poco reiterativo, por ahí decimos lo mismo en un video, o sea, esto es un poco para que de alguna manera les quede. Hay gente que es más auditiva, hay gente que le gusta más escuchar, hay gente que le gusta más leer. Bueno, tratamos de poner un poco de variedad sobre lo mismo, claramente. No vamos a grabar un video con una cosa y escribir otra. Pero bueno, la idea es que tomarán como para ir practicando. No, las actividades no son como es el parcial, eso no, porque van a tener actividades, hasta ahora tuvieron un cuestionario, ¿no? Y un foro. Después ahora les viene una que les va a romper la cabeza, que van a empezar a mandarnos mail diciendo, ¿cuál es la respuesta correcta? Y todo eso, ya les anticipo. No hay respuestas correctas, es para que ustedes piensen y puedan fundamentar lo que dice la actividad. Esto es importante también para aclarar. La idea es un poco que ustedes rompan esto, como de leo, ¿no? Y estudio de memoria, me guardo el concepto y después todo eso se pierde. Entonces la idea un poco es practicar. No, en el Drive nada. No queda nada en el Drive, Héctor.
bueno, nada, puedan realmente incorporar los conocimientos, ¿no? Los contenidos y salir ahí como de la repetición monótona y de pensar, ya van a ver que las actividades por ahí son imágenes disparadoras o que ustedes piensen en algo que por ahí no tiene que ver con estrictamente vincular un concepto con algo real, sino que puedan fundamentar desde alguna teoría, desde algún lugar, dónde encajan cada uno de estos conceptos, como el temperamento, el carácter, la personalidad, y puedan distinguir, porque no son lo mismo. Son como muy parecidos, muy como por ahí que se mezclan, y obviamente así los vemos, así los percibimos, no es que ustedes a mí me están viendo y dicen, ay, esto es del carácter, lo otro es de aquello, bueno, sino que obviamente los vemos entrelazados. Pero un poco esto, ¿no? Es la práctica, ir de tratar de separarlos a después poder entender que todo esto lo vamos a ver juntos. Sí, la actividad, ¿cómo no la van a poder resolver? Sí, confíen en ustedes, sí. Aparte ya estoy diciendo que no hay respuesta correcta. Imagínate todo lo que puedes decir en una pregunta que no tiene respuesta correcta. Lo que quieras puedes decir, lo vamos a leer, así que ojo lo que ponen. No, bueno, pero van a ver que es interesante. Tiene que ver un poco con las diferencias entre genética y epigenética, entender un poco esto, ¿no? De un concepto abstracto, poder localizar estos conceptos que vieron en la unidad 1 como temperamento, carácter y personalidad, y poder decir, a mí me parece que esto es el temperamento porque tal y tal cosa, ¿no? Es sencilla, la actividad es súper sencilla, pero nada, es para que piensen. Yo creo que siempre después de que no entienden nada, le agradecen la actividad, así que no se preocupe que está bueno. ¿Qué más? Las opciones múltiples. Sí, el parcial va a ser corto, ya les aviso para todo este grupo ansioso. Es cortito, 30 minutos, 20 minutos, no sabemos todavía, pero es corto. O sea, si son 20 preguntas, si son 30 preguntas es 20 minutos, imagínense. Así que por ahí, si las alargamos un poquito, por ahí damos 30 en 30, pero no más que 1 minuto por pregunta. Vamos a hacer, sí, otro encuentro antes del parcial, seguro. Vamos a ir viendo cómo vienen ustedes, cómo vienen las semanas, y si podemos hacer otro, genial. Pero sí, un encuentro de repaso hacemos para que ustedes pregunten más por ahí. Hoy sé que tenía muchas preguntas de la dinámica de la clase, ya para ese encuentro seguramente tengan muchas preguntas sobre conceptos. Entonces, la idea es un poco eso. Primero, que vean, la idea nuestra era que vean el aula, que vean el material, que vean y después tener el encuentro también para que sepan un poco de qué estamos hablando cuando les hablamos de personalidad, de conceptos. ¿No? Si lo hacemos el primer día, vienen al encuentro y cuando van al aula ya después se pierden de vuelta todo. Entonces, bueno, nada, un poquito era esa la dinámica que queríamos que sucediera. Déjame decirles esto, Male. No se descansen ni relajen con estos conceptos iniciales, porque es la base, son los cimientos. Si esto no se incorpora de entrada y no lo pueden manejar bien aceitado, yo les aseguro que va a ser muy difícil llegar a la segunda parte de la materia, porque ahí entramos en complejidades. Entonces, aprovechen, no bajen el nivel de ansiedad con querer ir a 200 kilómetros por hora, tiren más información, tiren más contenido. No tenemos problema, nos parece que es un montón ya lo que tienen en relación a lo que se ha armado en la materia, como para pedir más todavía. No tienen ni idea lo que están pidiendo. Así que vamos despacio, chicos, Recién arrancamos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien leyó algo y ya tiene dudas? ¿Les quedó alguna pregunta para hacernos de la dinámica de las clases?
Dale, después me mandan un mail diciendo me dicen de todo por mail. Sí, María Soledad. Buenas tardes, ¿cómo están? bien. Creo que todos tenemos una duda con el tema de la bibliografía, que el link tiene un título y nos direcciona a otra bibliografía. Eso ¿Eso puede fue pasar realidad? porque los links se rompen, las bibliotecas se cambian de lugar los libros. Ustedes siempre guíense, digo, por el título de la bibliografía que tienen y busquen ese. En Ok. general, todos los libros que damos están en las plataformas, pero si no están, lo buscan ustedes. Sí, de hecho hay gente que lo buscó en la web y lo encontró. Así Sí, que se ha encontrado. El tema es que estaba esta confusión, ¿no? Como que el título no. del link era uno y el link te disparaba al volumen 2 de Bermúdez, ¿no? pero digo, lo podés googlear y te lo bajás en PDF el libro completo. Sí, ya lo tengo. Nosotros no podemos pinchar el PDF, o sea, sobre todo nuestra materia tiene que ver también con se creó en base a las reglamentaciones de CONEAU, entonces nosotros no podemos pinchar por lo menos en nuestra aula, no digo que haya profes que no lo hagan, pero en nuestra aula no puede haber un libro entero, o sea, yo no puedo descargar el PDF y ponerlo. Por eso, en general, tratamos de poner el libro que esté directo en la biblioteca, pero como son links externos a la universidad o en Google, digo, si el autor por ahí lo actualiza, pone una versión nueva, lo que fuera, cambia. Ustedes siempre guíense por la bibliografía es exacta, lo que está en el programa también, y obvio, si tienen dudas, lo chequeamos, pero no lo vamos a seguir viendo. Perfecto, gracias. Bermúdez, creo que no. Pero no. Como para imprimirlo y anillarlo y todo, no. Sí, en general les decimos página a página, muy, muy concreto. En pocas unidades es como, bueno, vayan y lean. Diría que no sé si hay algún libro chiquitito que tengan que leer entero, pero en general tratamos como de eso, ¿no? Y que lo mismo coincida con la guía de clases, digamos, de cátedra, las fichas de cátedra que tenemos ahí. Pero igual también en este libro está mencionado el capítulo. Chicos, si de repente leen 5 páginas más, no se les va a caer, digamos. No, de la 35 a la 37, párrafo 3, más de ahí no te leo. No, está bien igual, está bien. Están perdonados porque todavía estamos arrancando. Después hay otro problema pues, con el de Beck, que van a decir, ¿cuántos capítulos son? Pero al final, después nos vuelven a preguntar. Igual está bien, a ver, digo, son cosas que nosotros ya sabemos, que esto del link no, porque no depende de nosotros, pero hay cosas que también a ustedes los tienen que interpelar, porque esto no es el secundario, en donde viene todo ahí como servido, ustedes tienen que, como si fueran a la biblioteca, buscar los apuntes o moverse un poco y leer y encontrar los conceptos. Nosotros tratamos realmente de allanarles el camino para que aprendan, pero bueno, un poco también la vida universitaria tiene que ver con esto, con que ustedes sean autogestores y independientes y sepan que, porque puede haber docentes que acá está el programa, arreglate, esa es la bibliografía, no sé, buscala. Y bueno, son formas también de construcción de un profesional, ¿no? Que va a tener que hacer todo esto y más cuando se reciba. Obviamente están en primer año, están arrancando, todo es un montón, todo es nuevo y lo entendemos, por eso tratamos de disminuir todo lo que podemos el camino hacia el conocimiento.
Pero bueno, la vida universitaria un poco tiene que ver con atravesar todos estos obstáculos y nada, aprender, no queda otra, ¿no? Que aprender de todo un poco, no solo lo conceptual, sino también que ustedes crezcan como futuros profesionales. María Belén primero está. Yo les digo María todas, son María todas, pero perdón, si me dicen cualquier cosa se presentan y me dicen Belén, y yo digo Belén a partir de ahora. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien. María Belén está bien. Ok. Mi duda es respecto a esta definición de persona, personalidad e individuo. Parece que están entrelazadas y que convergen hacia un mismo punto. Me gustaría poder entender la distinción que hay entre estos tres términos, si es que las hay, porque me quedan dudas. Gracias. ¿Alguien leyó la ficha? Ajá. Bueno, un poco les va a pasar, María Belén, con todos los conceptos, que es un poco lo que les decíamos, que seguir avanzando es difícil si esto por ahí no se entiende, ¿no? La persona es como más como el del DNI, ¿viste? Como, bueno, 33.834, Manena Secati, persona, mi singularidad, en como soy consciente de que existo, de que vivo, ¿no? Es un poco eso, tiene más que ver con eso. El concepto de personalidad te diría como nuestro, apropiado de la psicología, ¿no? Es como lo agarro y me lo llevo. Un poco la persona contiene la personalidad, porque yo soy con todo esto, pero tengo una personalidad. Individuo también tiene más que ver con esto del ser social por ahí, que no tiene... No tiene que ver con lo subjetivo, sino con lo objetivo. Individuo por ahí también tiene la diferencia, ¿no? En la ficha de cátedra nombramos ahí como algunos autores que usaban mucho esto, ¿no? Como Jung, como que hablan como de arquetipos, de máscaras, que les gusta jugar un poco con esto de la historia, del teatro. Y por ahí también esto, ¿no? Como ese individuo que tiene, lo sacamos ni siquiera es persona, es como un poquito antes, ¿no? Para yo considerar a alguien, entre comillas, persona, le agrego un yo, una personalidad, ¿no? Entonces es como si yo fuera evolucionando el concepto a algo más complejo, algo más social, algo más como total, ¿no? La totalidad de eso, la personalidad un poco engloba todo. Vieron que hablamos después de constitución biológica, de lo que heredo, de lo que traigo, de mi carácter, de mi temperamento, que tiene que ver mucho con esto que yo vengo trayendo en la genética de mi familia o arrastrando, más los mandatos, y ahí empiezan, ¿no? Ahí estaban nombrando, tirando super yo y qué sé yo. Bueno, y ahí se va creando algo que es más de nuestro ámbito, ¿no? Es como si yo le preguntara seguramente a un policía, él, ¿no? Diría un individuo, ¿no? Porque ni siquiera no llegó a ser persona. Después por ahí llega al hospital y es una persona, y después cuando aparecemos nosotros, sí, bueno, Seba le dirá sujeto, yo le diré de otra manera, ¿no? Cada perspectiva teórica lo apoda, pero ya entendemos que hay un todo, que hay un más allá de eso que yo vi, un NN, no dejó de ser NN. En todos los ámbitos de la psicología eso ya no existe. No podemos hablar con un NN, no podemos interpelar a un NN. Es una persona, un individuo con su personalidad, con todo su bagaje, con todo su espacio. Entonces es como esto que una unicidad, digamos, la composición de todo, el carácter, la actitud, el temperamento, un poco todo eso.
Tal cual, sí, es todo, ¿no? Sebastián leyó la ficha, lo dice ahí también en la ficha, eso está muy bien. Son conceptos por ahí difíciles y por ahí, o más de otro ámbito, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a entender como un conjunto de cosas que están adentro. Y lo otro son conceptos como más singulares, más despojados de subjetividad, ¿no? O el individuo menos, la persona un poquito más, y me voy acercando como a la iba a decir algo más completo, pero no, porque Seba y Steph y todos los lacanianos me van a mirar ahí con cara de no, ¿qué está diciendo? Pero bueno, tiene que ver con tratar de ver a la persona, ¿no? Desde todos sus aristas. ¿Quieren comentar algo, chicos? Seba, Steffi, ¿algo más? No, les diste un montón de información, ¿vale? Un montón, sí, bueno. Súper. Perdón, yo dije que terminábamos 1:30 y ya son -15. Bueno, Tamara, sigue Tamara. O no, Virginia. Perdón. Sí, yo quería, ¿qué tal, profe? Quería preguntar, en una de los libros, de los textos, no recuerdo cuál, hace un recorrido de lo que es la disciplina, ¿no? La psicología de la personalidad, y empieza haciéndote un recorrido por década, del 30, del 60, hasta llegar más a la actualidad. ¿Nos quedamos con la definición de la disciplina con la actual o, digamos, tenemos que abocarnos a todas, a leer todas las décadas? No, la idea es un poco que ustedes entiendan, vieron que después tienen como un PowerPoint que viene así como qué es la psicología de la personalidad y cómo evoluciona también ese concepto, porque es medianamente nuevo el abordaje de la personalidad en sí. Antes era formaba parte de otras cuestiones. Digo, las décadas, sinceramente no me interesa que ustedes sepan década a década lo que sucedió, sino que entiendan este recorrido complejo, ¿no? De che, pero ¿qué es? Psicología de la personalidad. O sea, ¿qué estoy estudiando acá? A mí me interesa que ustedes sepan eso, ¿no? ¿Qué es la psicología de la personalidad y qué no es? Y por ahí para eso tienen que hacer ese recorrido de lectura, de comprensión, de cómo se llega al campo, de cómo se construye el conocimiento distinto de lo que es la psicología social o de otras ramas de la psicología. Eso sí me interesa, que es un poco a donde apunta por ahí la fomenta, ¿no? Como la bibliografía. Sí nos parece interesante que lean todo este recorrido para entender, porque si ustedes se quedan solo con los resúmenes o las fichas o todo, les va a faltar info para hacer, realmente son conceptos complejos que si ustedes no hacen esta lectura de recorrido, por ahí después se quedan cortos, ¿sí? Entonces, hagan toda esta lectura del después el recorte del objetivo, ¿para qué los mandamos a leer esto? ¿Me interesa a mí que ustedes me definan la psicología de la personalidad en la década del 30? No, ni ahí, no me interesa, pero si yo no entiendo qué pasó en la década del 30, no puedo entender la evolución del concepto. Y cómo es que por qué se fueron agregando diferentes cosas, por qué llegamos al dinamismo de Alport, por qué es importante, y bueno, todo eso que obviamente sí nos interesa a nosotros como profes que ustedes sepan. Ok, profe, gracias. Tamara.
podés desbloquear el micrófono. Dale, tranqui. Cuando lo tengas, desmuteate y habla. Bueno, un poco mande el mail. Yo lo mando, yo no es que mando un mail, porque yo no puedo mandar un mail a ustedes, porque tendría que hacer un mail de 100 personas, buscar sus nombres, su apellido. Lo que hacemos nosotros, que a ustedes les llega el mail, mejor que sea sorpresa. Claro, uno encuentra sorpresa. No, mentira. Nosotros escribimos en el foro de avisos. Ese aviso llega por mail. O sea, nosotros no es que les mandamos un mail a ustedes, sino que nosotros mandamos un aviso en el campus y a ustedes les llega automáticamente ese mail. Todas las semanas les sugiero que entren igual al sector que dice foros de avisos y novedades, donde está el encuentro de hoy, digamos, el aviso, porque entiendo que a ustedes les deben llegar muchísimos mails, de muchísimos foros, de muchísimas materias, entonces el de Malena se perdió, el de Seba se perdió, Steffi lo no vieron, ¿no? Entonces, si ustedes igual entran, más allá de los grupos de WhatsApp y de todo, que en muchas cosas es muy bien, está bárbaro, beneficia un montón, y en otras, créanme, que se hacen un lío bárbaro con los grupos de WhatsApp. Entonces, entren una semana ahí para ver si la profe, el profe, o quien sea, dijo algo de la materia. Eso, como apenas entran, hasta que bajan a la unidad 2, ven ahí y a mí me llegó, sí, llega por mail, pero nosotros no mandamos un mail, nosotros mandamos un aviso en el campus. Y el campus es el que manda el mail. Quiero que se entienda esto porque no es que yo redacto ese mail, yo escribo en el campus y automáticamente el campus reparte. Si el campus puede repartir bien, mal, más o menos, entonces, y ahí ya no tengo acceso yo a saber quién de ustedes les llegó ese mail. Si ustedes entran al foro, no tienen dudas, ¿sí? Puede pasar también que el foro, no sé, nosotros habíamos pinchado todo en todas las condiciones y en la Comi 3 no sé qué pasó, pero no estaba. Bueno, si ustedes ahí nos dicen, che, tenemos esta duda, no hay problema, lo volvemos a mandar, lo volvemos a escribir, lo volvemos a pinchar, les recordamos. Pero bueno, y lo que es el link del examen y todo lo van a tener ahí como también en el campus, así que no va a haber problema. Ya que estamos, digo esto. El horario del examen no lo vamos a saber hasta 24 horas antes del examen, ¿sí? Es decir, no manden 200 mails preguntando, ¿cuándo va a ser? Bueno, pues no lo sabemos, o sea, no es de mala voluntad, pero no lo sabemos. Son muchas comisiones, así que lo más probable es que se desdoblen en 2 semanas, o sea, que comisión 1, 2 y 3 tenga la primera semana de examen, ponele, estoy dando un ejemplo, y comisión 3, 4, 5 y las que haya, a la semana siguiente. Entonces, no lo vamos a saber nosotros hoy, lo sabemos cuando esté el calendario de examen, van a saber las fechas del examen, y 24 horas antes el horario. El día que a ustedes, una vez que ya figure la fecha de examen en la web de alumnos, ese día, si cursan a la noche de 6 a 11, porque terminan a las 10, pero por las dudas, no se pongan nada para hacer. Porque el examen puede tocar a las 6, a las 7, a las 8, se puede cortar internet en todo Buenos Aires, los profesores no podemos, se cae el campus, no sé qué, y no importa, ¿sí? Ustedes tienen que estar disponibles en lo que es la franja horaria de la materia, por lo menos ese día, ¿sí? Nosotros no tenemos clase, entonces ese día resérvenlo, tengan datos en la computadora, pídanle prestado el celular al chongo, al amigo y a lo que fuera, porque juro, pero mira, Sebastián y Estefanía no me van a dejar mentir, pero lo que no les pasó nunca en la vida les va a pasar ese día. Se cae internet, se corta la luz, la batería no funciona, el enchufe, todo les pasa. Entonces, digo, estén relajados, armen el ciber, sin copiarse, por favor, pero digo, tengan todo disponible. Bajen el Moodle en el celular, porque la compu, se corta la compu, se cae internet y todo, pero tienen un celu con un poquito de datos, medianamente pueden zafar el examen, ¿sí? Tengan todo, ojalá no usen nada, ojalá estén tranquilos, matecito, examen y lo puedan resolver. Pero a veces no pasa eso y le agregamos como un nervio extra
a un examen que ya puede estar Mercurio retrógrado, por supuesto, se cae todo. Así que, nada, eso tómenlo como un consejo para todas las materias, para toda la vida universitaria. Bueno, no volvió más. Sí, acá está. Profe, ¿Está? perdón. Sí, está. No, esperen, está. Mejor, también. Profe. Bueno, a mí me llamó la atención, o sea, es como que iba leyendo y decía, claro, por ejemplo, donde decía, es un término científico. Claro, o sea, como que uno está tan acostumbrado a usarlo así nomás, o que no lleva juicios de valor, por ejemplo. Claro. Eso me pasó mucho en la lectura. Ahora, en la primera semana cuando yo terminé de leer, y acá es donde dije, ¿será que entendí o no entendí? Más allá de que completé el foro. Es entonces, a ver, ¿qué diferencia hay entre la personalidad y la identidad? No, capaz que la pregunta... Ya de por sí, hay algo que es sustancial, que la psicología no habla de identidad, por lo menos no nosotros, digo, ¿cuál es la identidad? ¿Identidad de qué? Hay identidad de género, identidad de un montón de cuestiones que tienen que ver con qué me identifico, o sea, es una identificación hacia algo, hacia un gusto, hacia un sexo, hacia algo. No tiene nada que ver con la personalidad, que sí es un concepto psicológico, o sea, la identidad de algo también, pero digo, en el sentido estricto, la personalidad es un componente de la psicología, ¿sí? Estrictamente nuestro, de nuestro campo. De identidad de género puede hablar un abogado, puede hablar, un pediatra, puede hablar, por poner un ejemplo, ¿no? Pero de la personalidad hablamos los psicólogos, y si queremos trabajar de manera interdisciplinaria, un psiquiatra, un médico, pero el campo es nuestro. Es un concepto estrictamente nuestro, que tiene que ver con toda la construcción mental que hacemos del mundo y de lo que traemos y de lo que vamos a incorporar. Entonces es como si fuera la forma en la que nos mostramos al mundo y la que fuimos construidos con y por el mundo. Bueno, esa es nuestra personalidad, que la vamos construyendo, ¿sí?, a medida que crecemos. Los niños no tienen personalidad. No, está mal si yo le hablo a un niño de 2, 3 años y le digo, ¿qué personalidad de miércoles que tenés cuando haces esos berrinches? Está mal, ¿sí? Está mal utilizado el término. Obvio, vuelvo a esto que decías vos recién, Tamara, usamos los términos vulgarmente todo el tiempo desde la psicología. Qué histérico que sos, o qué histérica que sos, estás re estresado, qué ansioso, ¿no? Como lo decimos nosotros, ustedes, qué ansioso que son. Bueno, ¿y yo quién soy para diagnosticar a mis alumnos con ansiedad? No los estoy diagnosticando, estoy mal utilizando el término para describir una situación. Bueno, eso lo hacen todos, vuelvo, no yo que soy psicóloga, ni Seba, ni Steffi, lo hace todo el mundo, a toda hora, por cualquier motivo. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de decir, no, me voy a olvidar de todo esto y voy a tratar de centrarme. ¿Qué está diciendo acá? Me está diciendo que la personalidad entonces es una construcción a lo largo de la vida que tiene distintos componentes, que se va como poniendo cada vez como más estática, por decirlo de alguna manera, y menos dinámica a medida que los años pasan. Si cuando soy niño no tengo personalidad, tiene que ver porque algo se está construyendo, porque ni la mente, ni el psiquismo, ni la persona está completa, ¿sí? Si hablamos por ahí de Freud, que estimo que la mayoría de ustedes maneja un poquito, ya se van a dar cuenta que si el super yo aparece a los 5 o 6, no puedo hablar de una personalidad sin terminar, ¿no? Como de tener completo el psiquismo. Así como esto, muchísimas cosas te podría decir que te van a enquilombar más la cabeza, Tamara, pero en general, como para mí, lo importante es esto, ¿no? Entender que son dos conceptos totalmente distintos y que la identidad va por otro carril, distinta a la personalidad. Okay. Incluso vos acaso tenés una identidad de alumno, ¿no? Es como si yo veo el mail, Tamara @alumno, y yo tengo otra identidad que es de docente, me muestro. Mi personalidad no tiene nada que ver con la identidad de Seba y la mía, es como somos docentes, tenemos la misma identidad, ustedes la misma identidad de alumno. Sin embargo, la personalidad de Seba y la mía y la de Steffi son totalmente distintas, incluso bajo esta identidad, o todos estamos identidad UDEM, ¿no? Como comunidad, como algo que agrupa
de algún modo la pertenencia, tiene más que ver con esto, ¿no? La identificación, el ideal, o dónde pongo como el gusto, va por ese camino, por otro lado. Ok. Gracias, profe. No, de nada. Igual, Tamara, esta duda que te surge, ¿lo leíste en el material respecto a la identidad? No, yo iba leyendo y no sé por qué, la primera semana está todo por poner en el foro, digamos, y después dije, Claro. no, capaz que vos te lo Porque puedo poner. intentan unir conceptos, siempre pasa, es una materia re polémica, porque claro, Sí. empiezan a querer unir cosas de saberes. No, y además vi por ahí en el chat que alguien dijo que estuvieron viendo el concepto de identidad en NeuroPsi, ¿no? En la materia neuro. Nosotros acá nos vamos a abocar específicamente a nuestros términos, los términos que están ligados con personalidad. No agreguemos más porotitos a la torta que no están porque se nos va a caer todo, ¿sí? Es un montón. Es dinámica. Ahí Claro. estaba leyendo a Fernanda, que dice que es dinámica y justamente es lo que nos permite elaborar a nosotros, ¿no? Si no tuviéramos ese dinamismo, sería difícil hacer un proceso terapéutico, ¿no? Si la personalidad es como es y no es como cuántas veces hemos escuchado, bueno, eso es así, si te gusta bien, si no, ahí tenés la puerta. Y si fuéramos todos así, digo, ¿para qué vamos a terapia? Digo, no hay nada. Seguramente vamos a ver que ese dinamismo en algunos casos no es tan dinámico, ¿sí? Pero eso más adelante. Por ahora quedémonos con que tenemos cierto dinamismo que nos permite modificar, que nos permite trabajar con las rigideces que podamos tener o los prototipos ya sea de pensamiento, de conducta, o por ahí esto es muy del campo mío, ¿no? De la TCC, pero digo, entiendan el dinamismo como eso. No se puede adelantar. Les juro que si yo adelanto, ustedes se caen así, chao, se bajan de la materia. Bueno, empiecen a pensar, está bueno que empiecen a pensar, pero no se adelanten porque de verdad que después se les hace una ensalada, son muchos conceptos distintos. Sebastián alumno, perdón, la Sí. identidad ante todo. Sí, no, ¿qué tal, profe? En realidad, es como que yo creo que leí en algún lugar que era como la forma de ver esto, de pensar, percibir, sentir y el concepto de identidad como la constitución del individuo, ¿no? Desde ese lado a la identidad. A mí que ustedes sepan qué es la identidad, ni me interesa igual, O sea, en algún lado leí eso, sí. Con Claro. que entiendan el de personalidad. Mira, si ustedes terminan la materia entendiendo el de personalidad, chao, yo soy feliz, chicos. Soy feliz de ganar River, pero además si ustedes entienden el concepto de personalidad. Genial, gracias. Hola, buenas noches. Me sumo a lo que dice Sebastián, que justamente en el cuestionario de autoevaluación, la primera pregunta la definen así a la personalidad, como múltiples factores sociales, culturales, que definen la identidad de una persona. Quizás por eso nos resuena justamente esta palabra. No, está bien, por eso hice la distinción entre los conceptos, pero no se basen, o sea, no vamos a estudiar la identidad, sino la personalidad. Es como todo, no vamos a estudiar el carácter, o sea, estudiamos un poquito de carácter, no vamos a estudiar la caracterología, que eso ya sería otra materia. Digo, estos conceptos piensen que son enormes. Entonces, si nosotros nos detenemos en toda la nomenclatura de temperamentos, estamos al horno. Si estudiamos todas las caracterologías que hubo en la historia y cómo se caracterizaban a las personas, estamos al horno. O sea, tendría que ser una materia más que anual. Por eso digo, sepan qué son los conceptos, pero quédense con eso chiquitito. Y después agrupen todo en personalidad. Porque si no si abro de identidad, empiezo a abrir como más ventanas. ¿Viste cuando las ventanas se te empiezan bueno, listo, se tilda la compu, porque no va a haber cada vez más problemas en vez de soluciones. Entonces, quédense con esto, con que tiene más que ver con esto, ¿no? Con cómo yo me muestro,
tengo una identidad, la decido, ustedes acá, digo, no todos somos, en base a nuestra personalidad, adoptamos máscaras, que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Vale, perdón, ¿puedo sumar algo? Sí, está bien, obvio. Algo cortito, que es importante que cuando vayan estudiando, no es ni para Sebastián lo que es la personalidad, ni para Micaela, ni para Trinidad, circunscríbanse a los autores, ¿no? Por más que los conceptos parezcan como muy singulares o muy iguales, para entenderlo lo lleven a ejemplos domésticos, mundanos, porque después lo que pasa es esto, el recorrido que hacen, porque la personalidad para mí es, porque pasan estas cuestiones, donde después, como decía Seba, profe, hay un montón de conceptos que parecen súper sencillos y no lo son. No lo son para nada, no por asustar, sino para que puedan aprender con H, de llevarse una herramienta de esta materia, que es súper clínica. Y que para los que quieran hacer la clínica el día de mañana, van a ver que lo que se van a llevar de acá les va a dejar como un constructo para pensar la clínica. O sea, no es para ustedes pueden entender cuando estudian, pero siempre circunscríbanse al autor. Beck dice algo. Desde el psicoanálisis vamos a ver autores que dicen algo. Uno puede entenderlo, estudiando con otros, cada uno, pero los autores dicen algo. ¿Sí? Que eso es importante porque después los que pasan a final, cuando tomamos un oral es no, porque para mí, no. Chau, en el horno ahí. Para mí nada, ¿no? Porque Beck, pobre, hizo toda una teoría de 500 hojas. Para mí no. Beck explica que, ¿no? Eso me pareció como sumarlo a lo que decías, Male. Piensen que en base a cómo construya mi personalidad, a esto lo último por ahí que digo, en base a cómo se construye mi personalidad, tiene que ver con lo que traigo en mi genética, es decir, en mi cuerpo, en mi constitución biológica, tiene que ver lo que hicieron conmigo, mis primeros lazos, ¿no? Mis primeros vínculos, y lo voy a volver a poner de ejemplo en la identidad de género como para que se entienda completo. Mi personalidad se va construyendo en base a todo eso, ¿no? Lo que traigo, lo que hacen, lo que me dicen que tengo que hacer, lo que me dicen que puedo hacer, y voy construyendo mi identidad. Mi identidad es esto, mi identidad es, en cuestiones de género, no siempre puedo elegir, no siempre tengo la posibilidad de elegir. ¿Cuáles son mis gustos? ¿Son mis gustos o son los gustos que me dijeron que podía tener? ¿Son los gustos que atraigo desde un concepto más hereditario, de biológico, porque me mueve el cuerpo, o es una construcción social? Todas estas son preguntas que les estoy haciendo, no estoy dando nada por sentado, pero mi personalidad, ¿sí?, se va conformando, y en base a mi personalidad tengo una identidad. Puedo tener una identidad, como me muestro en la sociedad. Perdón, profe, entonces, hoy cuando dije, me parece que la personalidad englobaría a lo otro, estaba tan errada, vamos a decir. Es como una parte. Lo que pasa es que a veces nosotros somos muy cuidadosos con las palabras que usamos, porque después van a ver también, ¿no? Que a veces, bueno, esto se separa, esto se estructura, esto, y a veces las palabras acá les vamos a hacer muy rompe, como decía Steffi, ¿no? Con los autores, con las palabras que utilicen, porque a veces la palabra no es englobar, a veces la palabra, y entonces no queremos como tomar, no, como puede ser que la incluya, puede ser que, pero el englobe es como por ahí un concepto medio complejo, que no utilizaría esa palabra. Pero vuelvo, porque son conceptos muy complejos que requieren de mucha interacción. Miren lo que estoy diciendo, hice un juego de palabras y ya no sé si la personalidad era mía, de los demás, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esto, con este ida y vuelta constante, cómo me voy construyendo, cómo me construyen, porque por ahí genéticamente o mi temperamento era súper impulsivo y tuve una familia que me molía palos y ¿sabés dónde me quedó la impulsividad? Ni idea, no la tengo más. Y entonces, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Me la construyo. Digo, es muy complejo el concepto como para que hoy se vayan con algo cerrado. Yo sé que ustedes quieren respuesta. Decime, ¿no? Como, bueno, anotan personalidad 2 puntos. Y no es tan así, o sea, no es tan tajante. Por eso digo, ni siquiera sé si puedo decirte, a ver, sepárame esto es, ¿no? Es como les doy todas estas dudas para que lo piensen, para que lo mastiquen, y se oye que yo no entendí nada. Pero bueno, no, un poco esto, traten de
por ahora seguir con estas dudas en mente, decir, che, a ver, y esto tiene más que ver con la identidad, me quedó más claro, es más tendiente a la personalidad, a algo más de la complejidad del ser que se va mostrando con identidades distintas. No es lo mismo, piensen en un adolescente, ¿cuántas identidades muestra? Y ni tiene personalidad, ¿no? Pues, no sé, creo que en algún momento de mi vida fui rolinga, tuve flequillo por acá y cantaba los Stones, qué sé yo, no sé, y bueno, y ahora ya no soy más, y mi personalidad, y no sé, que de vez en cuando me pongo un tema de los Rolling, pero esa identidad, ese proceso de construcción de mi verdadero, ¿no? Como por ahí, casi uso la palabra semblante y ya Seba se estaba por agarrar un infarto. Este vine a hablar, ¿no? Pero todo tiene que ver. Entonces, por ahora no se queden con certezas, no busquen certezas hoy, porque si nosotros les damos certeza, ustedes se van al horno, les juro. Le van a ir con más duda que ganas de seguir aprendiendo. Está bien, Tami, por dónde vas, por dónde lo estás pensando, por entender, porque te surja la duda de qué es, y te va a seguir surgiendo la duda a medida que vayas avanzando. Por eso arrancamos la materia diciéndoles, che, es re difícil entender cuál es la personalidad, y por eso tenemos que ir con cuidado y a paso firme. Relean. Cuando venga la otra bibliografía, se dice, ahora me queda un poquito más claro, y así van a ir sumando y van a ir armando. Si hoy no lo podemos armar, porque si yo para armárselos hoy les tengo que dar un montón de información que ustedes no tienen. Entonces, tratemos de ir sacando las dudas, pero no vamos a completar la información, ¿no? Tenemos que sobrevivir a la falta. Bueno, últimas 2 preguntas, Dana y Roberto. Primero Dana, está. Buenas noches, profe. La semana que viene van a poder avanzar un poquito más en la construcción de este concepto, porque les vamos a habilitar la unidad 2 completa. O sea que van a tener... Completa, van a trabajar 2 semanas en la unidad 2, sí, eso. Y la próxima semana la 3. ¿Por qué? Porque el 25 tenemos el examen y queremos darles el 18 como para que tengan un poquito de oxígeno. Y no se nos ahoguen. ¿O acaso no querían más material? No, es un montón. Bueno, Dana. Profes, yo tengo unos apuntes acá con una pequeña duda. Sí. La psicología de la personalidad estudia las características psicológicas. Estas características vendrían a ser lo que es memoria, actitudes, percepción, el afecto. Estas son las características, ¿no? Entre otras, obvio. Depende, porque esos podrían ser también como... Funciones. Claro, sí. O sea, entre otras, nuestras cualidades tienen que ver con la memoria, con el afecto, o sea, pero no en sí, porque si no sería, ¿no? Como más me voy a la pata neuro o de bases. ¿Cómo recuerdo yo mi infancia? Vuelvo, en memoria. ¿Cómo percibo el mundo yo? ¿Qué actitudes tengo contra el mundo? O sea, no tiene que ver estrictamente con que la personalidad va a depender de la memoria episódica o, no, o la atención lábil, no, eso es más del estado del ánimo, más de otra índole. Acá lo que tiene que, las características estas tienen que ver con cómo me acuerdo de las cosas, la memoria tiene que ver con mi historización, ¿sí? Mis actitudes tienen que ver con mis comportamientos, con la forma en que yo me relaciono con el mundo. La percepción, cómo percibo los vínculos, cómo percibo a los demás, cómo percibo mi laburo, cómo percibo a mi jefe, no la percepción en sí, mi campo periférico, ¿no? ¿Qué tanto? No, porque eso es de otro, ¿sí? Otra ramita. El afecto, lo afectivo, cómo me vinculo, cómo genero yo el afecto, desde dónde quiero, desde dónde amo, desde dónde me vinculo, ¿sí? Eso tiene más que ver con la personalidad. Habla como desde un yo. O desde la persona. Empezamos a meter conceptos que todavía no vamos a desglosar.
No, porque por ahí muchos de tus compañeros no tienen ni idea de lo que es el yo y no vamos a meterlos. Pero desde la persona, podría ser, desde la persona, cómo se siente, cómo siento, cómo percibo, Claro, cómo cómo me actúo, siento. cómo incorporo, no. ¿Sería algo así? Sí. No. Y también desde el otro, desde la otra persona, porque es un interjuego. Natura, nurtura, genética, epigenética, lo que doy, lo que dan, lo que... Es difícil, es complejo, por eso vuelvo a decirles, es complejo. No podemos cerrarlo en el yo. Ah, bueno. Pero tiene que ver con la narrativa, o sea, cómo lo pongo en palabras. O sea, La palabra narrativa es un montón. No, paren. Vamos a frenar acá porque vuelvo a esto. La palabra narrativa es estrictamente de un autor, de una corriente muy específica y hasta el momento no la vimos, no la vamos a utilizar porque vuelvo. Nosotros sí vamos a hacer hincapié en utilizar los conceptos que sabemos y no hablar. Recién yo dije, iba a decir semblante y no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no voy a utilizar una palabra que no vimos, que no sabemos, que no sé si todos manejamos el mismo código. Es decir, lo que para Melissa es la narrativa, para mí no es la narrativa, y para Seba mucho menos. Entonces no podemos generalizar sobre conceptos que son muy profundos. O sea, hay una terapia que, 3 años de Erik Erikson estudiando la narrativa de las cosas. Entonces, sería una falta de respeto para él que nosotros usemos esa palabra, pero entiendo que vos hablás como de la historia, de cómo se crea, ¿no? Como mi vida es una narrativa, como fuera la novela, como, ¿no? Bueno, lo entiendo por ese lado, quizás, pero no vamos a usar esa palabra para por lo menos ahora, para hablar de personalidad. Porque, miren, vamos hablando y empiezan a surgir más preguntas. Entonces, porque empezamos a abrir más conceptos y entonces cada vez van a tener menos claros los conceptos básicos. Tenemos que cerrar acá no quiero, Roberto ya tenía la mano levantada, quiero que pueda decir su pregunta, pero perdón Melissa, pero ese concepto es muy complejo como para que lo abordemos ahora así rapidito en un minuto. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntar en relación al vínculo entre la personalidad y la conducta. Si la conducta forma parte de la personalidad o es solamente como la manifestación de la personalidad. Eso es lo Toda la unidad 4 o 5 vamos a hablar de eso, Roberto, te prometo. Si no te lo respondo en la unidad 4, me hago un meet con vos para charlar sobre eso. La conducta es un concepto enorme. Solamente conducta es un concepto enorme, porque no es lo singular básico que hablábamos, tipo Watson, estímulo-respuesta, ¿no? Conducta como algo que mueve. La conducta es un todo en sí. Si estudiaron, o en general, tiene más que ver con Blecher, con este todo de conducta, de cómo me muevo en el mundo, con lo que pienso, con lo que siento y con lo que actúo. Y es una tríada cognitiva que yo estudié 3 años de mi vida para poder desarrollar una terapia basada en esos conceptos. No quiero seguir abriendo porque van a seguir levantando las manos, pero de verdad que vamos a trabajar sobre la conducta, sobre cómo se manifiestan esas conductas y cómo esas conductas nos muestran muchas veces cuál es el estilo de personalidad. Te prometo, Roberto. Bueno, demos las Marías ahí ya. ¿Cuántas Marías? Tenemos muchas Marías en la materia. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les prometo que hacemos otro encuentro, ¿sí? Para seguir con todas estas dudas. Les habilitamos la unidad 2 y planificamos un encuentro más, pero ya son las 9:15, juega River, no me voy por eso, pero ya era un encuentro de media horita que habíamos planificado, y obviamente que está buenísimo que se extienda porque también tiene que ver con las ganas que tienen ustedes de interactuar con la materia. Es muy linda, métanse, tengan todas estas preguntas, replantéense, no hay nada que esté bien, no hay nada que esté mal, están aprendiendo
y que nosotros le digamos, no, eso no tiene que ver que esté mal o que esté mal planteado, sino que por ahí es mucho para ustedes, o es muy avanzada la pregunta, y por ahí no todos van al mismo ritmo. Así que, nada, síganos. Pero bueno, nada, más adelante volvemos a tener una charlita y desglosamos un poco más los conceptos. Bueno, profe. Buenas noches, gracias. 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 Gracias.